Bienvenidos a la crónica de la cuarta ronda de esta 29ª edición del Campeonato de Euskadi Absoluto de Ajedrez que se está disputando en Zornotza. Este Campeonato de Euskadi ha sido ganado en 9 ocasiones por el gran maestro Mario Gómez y después, con 3 títulos, tenemos a varios jugadores. Tenemos al gran maestro Félix Iceta y a los maestros internacionales vizcaínos Rafael Álvarez, Jesús Mari Iruzubieta y Santiago González de la Torre, que está jugando también este torneo. De hecho, de todos los citados, es el único que está jugando este torneo. Resulta curioso lo de la 29ª edición, porque en el año 86 yo jugué un campeonato de Euskadi que no figura en las estadísticas oficiales. Sería el campeonato número 0, digamos. Alguna vez creo que me han explicado que la razón por la que no figura en la lista oficial de campeonatos es porque la Federación Vasca todavía no estaba constituida. Si alguien puede arrojar algo más de luz sobre este asunto en el foro o en los comentarios al vídeo, le estaría agradecido. Bien, en la ronda de ayer, en la primera mesa, se enfrentaban con blancas el maestro FIDE Rodrigo Sarralde contra el jugador guipuzcoano Aitor Alcaide, con negras. La partida fue complicada, la ventaja cambió de bando en más de una ocasión, y en un momento dado se llega a esta posición cuando supongo que los jugadores ya tendrían muy poco tiempo en su reloj. Aquí le toca mover a las blancas, que tienen amenazado su caballo y tienen que elegir entre la próxima jugada de la torre negra a A3 seguramente. Tienen que decidir con qué van a cubrir su peón de A2. Pueden cubrirlo con el caballo desde B4 o con el alfil desde D5. Eso llevaría a jugar o bien el caballo D5 de la partida o bien caballo E4. ¿Cuál de las dos consideráis que es una mejor jugada? Bueno, pues parece que la jugada correcta era esta segunda, caballo E4, de forma que a torre A3 defendemos el peón con alfil D5 y ahora, como el blanco va a tener imposible capturar el peón de A del negro, la idea sería avanzar los peones del flanco de rey intentando conseguir uno pasado en esa zona del tablero. En la partida se jugó desde esta posición caballo D5 y lo que ahora ocurre es que tras torre A3 hay que defender con el caballo desde B4, pero con A5 no se puede mantener la defensa del peón. Tras caballo C2 y torre A2, el blanco tuvo que defender este final y bueno, acabó haciéndolo. Acabó entregando el caballo por el peón de A del negro, pero consiguió comer los peones del flanco de rey negros, con lo cual la partida acabó en tablas. Ambos jugadores tienen ahora 3,5 puntos de las 4 partidas disputadas. En el segundo tablero tenemos con blancas al gran maestro Gabriel del Río contra el maestro internacional Santiago González de la Torre. 2,5 puntos para Del Río, 2 puntos para Santi. Se llegó a esta posición y aquí acordaron tablas. Las blancas tienen la pareja de alfiles, pero como veis, el caballo negro tiene una casilla muy buena en D5. La partida está igualada. El negro supongo que va a colocar su dama en D7, las torres en las columnas donde no tiene peones, y aunque la máquina habla de una ligerísima ventaja del blanco, es muy difícil forzar esto y se acordaron por tanto las tablas. En la tercera mesa tenemos al campeón de Vizcaya Álvaro Díaz de Leioa contra el maestro internacional navarro Mikel Huerga. Tras una siciliana muy complicada, tenemos esta posición donde Álvaro tomó el peón de F7. ¿Qué os parece esa jugada y cómo contestaríais con negras?
Bueno, pues esa jugada es un error porque tras el jaque en A3 cae el peón de C2 y ahora ya veis que la posición del rey blanco es muy delicada. El negro, en cambio, tiene el suyo muy activo en el centro, tiene un peón que puede avanzar, la torre dominando la segunda fila. Todo esto al final se tradujo en la victoria del negro, con lo cual Miquel Huerga se une con 3,5 puntos a los líderes. En la cuarta mesa, el maestro FIDE David Astasio consiguió con negras una relativamente cómoda victoria contra Íñigo Axpe. Y en la quinta mesa, Javier Marchena venció a la revelación del torneo Ainhoa Barrio, dando otra muestra de su calidad. El otro día hablaba de su ambición, intentando ganar cualquier posición, y ayer le vimos salir con D4, cuando durante el resto del torneo había jugado E4, creo. Es decir, es capaz de jugar tanto D4 como E4, otra característica positiva de este jugador. En la pantalla tenemos la mesa 6, donde se enfrentan con blancas Héctor Sánchez y con negras Igor Villalta. Vemos que el negro tiene que estar pendiente de su peón retrasado en C7, pero que en el flanco de rey tiene una cierta presión con sus otros peones avanzados. Aquí el blanco intenta salir de la presión jugando H3. El negro toma en H3 y el blanco juega torre H1 con intención de recuperar ese peón y después intentar presionar en el otro, en el de H4. ¿Qué jugaríais aquí con negras? Bueno, pues esta maniobra de las blancas tiene el problema de que ahora el negro aprovecha para jugar la dura torre A8. ¿Qué hacemos ahora con blancas? Porque tenemos que optar entre ceder la columna a las negras o no recuperar el peón. El blanco opta por ceder la columna y acaba quedándose en una posición muy mala tras torre A3. Fijaos que el caballo retrocede, la torre entra en segunda, el rey tiene que ir a primera, ahora el negro entra también con el caballo. En fin, una posición aplastante para el negro que acabó convirtiendo en victoria en pocas jugadas. En la séptima mesa me enfrento contra mi compañero de club, José Manuel García, que está haciendo también un muy buen torneo. En la posición tenéis lo que ha empezado con una apertura de alfil, ahora creo que es una vienesa, donde el negro ha jugado un poquito pasivo debido a la posición de este alfil E7. Pero ahora José Manuel inicia una secuencia activa con alfil G4, amenazando traer el caballo a D4. Esto fuerza prácticamente jugar H3 y tras el cambio tomamos de dama y el caballo viene a D4, molestando a nuestra dama. D1 y F2 son las posibilidades, opto por F2 y el negro hace otra jugada activa, caballo H5, que amenaza, como veis, una cosa muy desagradable, alfil H4, con lo cual me clavaría rey y dama. ¿Qué podemos jugar aquí? ¿Qué debe jugar el blanco? Bien, es una situación un poquito delicada para el blanco, porque imaginaos que intenta taparse con algo como G3. Bueno, esto es un error porque el negro puede directamente tomar ese peón, dado que si se captura el caballo viene la clavada de la que hemos hablado. Está también la posibilidad de jugar en roque corto, pero
no me atraía demasiado porque tras alfil h4 tengo que jugar algo como dama d2 y viene caballo f4. ¿Qué jugamos entonces? Bueno, resulta que caballo h5 es un serio error táctico porque se puede contestar con alfil f7. Jaque, y hay que capturar el alfil porque si el rey se mueve se pierde el caballo. Se captura el alfil y ahora tenemos f por e5, que es jaque también. El rey negro tiene que elegir a dónde ir. Optó por llevar el rey a e8 y ahora se plantea otro problemilla para el blanco. Tomamos en d4 permitiendo alfil h4 jaque y que nuestro rey se quede también en el centro como el negro, ¿o veis algo mejor en esta posición? Os adelanto que la maquinita Stockfish toma en d4 y considera que tras alfil h4, rey d1, caballo g3, torre 1, el blanco está mucho mejor, con ventaja decisiva. Eso para la maquinita, porque desde luego para un jugador humano yo creo que enroque corto es la jugada. Seguimos amenazando dama por d4 y si ese caballo se retira, bueno, pues teníamos una segunda amenaza, que es dama f7 jaque, rey d7 y tomar el caballo de h5, quizá después de un jaque en f5 para que el rey tenga que volver a e8, bien, pero recuperaríamos nuestra pieza con mucha ventaja. En esta posición el negro tiene que elegir cómo entregar, cómo devolver la pieza. No sé si eligió la mejor forma mi compañero de club, casi seguro que no. Hizo caballo e2 jaque, caballo e2, torre f8 y la partida acabó en pocas jugadas tras otro error del negro que fue este rey d7. Quiere dejar paso, entiendo, a sus piezas hacia el flanco de rey, pero tiene otro problemilla. Y es, ¿qué ocurre con este caballo en h5? ¿Cómo es eso de caballos en los rincones y ganarás por...? No voy a seguir. Bien, el asunto es que tras un g4 la pieza se pierde. El caballo no tiene casillas. Todas las casillas a las que puede ir el caballo están cubiertas por mis piezas y tras dama f8, dama f2 y el cambio de damas, quizá me molestaba un poquito más alfil h4 y pensaba jugar dama f5, dama f5, ef5 y aunque ahora el negro salva la pieza, pues queda con un final con dos peones de menos, que son estos dos peones, uno de ellos pasado y en e6. Esta posición es ganadora también para el blanco, aunque no haya pieza de más. José Manuel cambia damas, torre f8, intenta entrar en f2, pero tras alfil e3 tiene que abandonar porque todas las posibilidades de contrajuego negras están cubiertas y vamos a tomar el caballo en la próxima jugada. En la mesa 8 tenemos con blancas a Diego Sarralde y con negras a Modesto Pérez. Aquí mueven las blancas, capturan en d8 y ahora el negro tiene 4 posibles capturas de torre. Puede capturar con la dama, puede capturar con el caballo, con la torre y con el alfil. Es un buen momento para que decidáis qué haríais con blancas. Os doy un poquito de tiempo para que paréis el vídeo. Bien, algunas de las capturas se ve bastante fácil que no son buenas, ¿no? Por ejemplo, tomar con la dama
tiene el problema de que nos la clavan. No es buena. Tomar con el alfil. ¿Cuál es la idea de tomar con el alfil? Tampoco la veo muy clara, ¿no? No parece una buena jugada. Nos quedan las otras dos posibilidades. Podemos tomar con la torre para echar a la dama blanca. Y tenemos la captura de caballo, que parece rara, pero también tiene su idea. La idea es pasar la torre a A6, con lo cual estaríamos presionando en A2, y ante un posible A3 del blanco, también tenemos alfil por H3. Parece que puede ser un ataque peligroso. Esto es de hecho lo que eligió el negro, pero no es una buena jugada. De nuevo os propongo que paréis el vídeo e intentéis averiguar por qué no es una buena jugada. Bueno, pues las blancas pueden aprovechar el cierto apelotonamiento que hay entre las piezas negras para colocar la dama en medio con dama E8, como así hicieron, y ahora la posición del negro es muy delicada. Tiene amenazado el alfil de E7, si lo intenta con dama C7 tenemos torre G7 con otra molesta clavada, aparte de la del caballo. El negro jugó torre E6, pero esto permite que otra pieza blanca entre en juego, alfil G4, y tras F5 pierde un segundo peón y acabó perdiendo la partida. En la mesa 9 tenemos con blancas a Ander Marchena contra Íñigo Galarza. Esta posición ha venido de una escandinava y aquí el blanco juega caballo H4. El negro retira el alfil a G6 y aquí el blanco hace una jugada muy interesante, el sacrificio de pieza alfil por E6. Un sacrificio temático en este tipo de posiciones. Tras F por E6, dama por E6, el negro tiene que retirar el rey a D8, defenderse de alfil es bastante peor. El blanco captura en G6 y tiene buena compensación por la pieza entregada. Fue una partida muy complicada donde creo que el negro o bien no se defendió bien o bien la transcripción de la partida no es correcta. La cuestión es que acabó ganando el blanco. Se podrían comentar más cosas de esta ronda, pero bueno, tampoco quiero hacer un vídeo de 2 horas, así que simplemente recordar que tenemos liderando el torneo a Aitor Alcaide, Rodrigo Sarralde y Mikel Huerga, y que hoy viernes se disputa la quinta ronda a las 4 de la tarde en el Centro Zelaieta, Casa de Cultura de Amorebieta Chano. Gracias por ver el vídeo y hasta el de la siguiente ronda.